Es común oír decir que Venezuela era un gran país agrícola y que el advenimiento del petróleo provocó la decadencia de la agricultura venezolana y el crecimiento urbano terminó por arruinarla. Esto, como veremos enseguida, no es cierto. Aún en la época de mayor auge de las exportaciones agrícolas, en los siglos XVIII y XIX, principalmente cacao y café, Venezuela jamás tuvo una producción agrícola superior a la actual. Lo que sucedía era que la baja densidad de población permitía que la producción agrícola fuese más que suficiente para satisfacer las necesidades internas y aún quedaba un excedente significativo destinado a la exportación. Pero el mapa agronómico, es decir, la superficie de tierras dedicadas al cultivo, era insignificante en relación con la superficie total del país. Apenas unas 115.000 hectáreas que representan menos del 1% del territorio nacional. Es verdad que Venezuela vivía de la agricultura de exportación y que alrededor de esta actividad giraba la vida entera de la nación. Con la aparición del petróleo cambió drásticamente la situación, ya que esta industria pasó a ser el sector fundamental de la economía venezolana y la agricultura quedó relegada a un plano muy secundario. Pero esto no quiere decir que la actividad agrícola se haya arruinado. Durante los primeros años de la época petrolera, la producción agrícola destinada a la exportación se mantuvo estacionaria y luego comenzó a bajar. Pero la actividad agrícola destinada al consumo interno experimentó un notable desarrollo, ya que el constante aumento del poder adquisitivo de la población venezolana en esa época favoreció tanto a la producción agrícola como a la industrial. Los gobiernos democráticos adelantaron un programa de reforma agraria que, no obstante sus fallas, dotó de tierras propias a más de 200.000 familias campesinas, que también recibieron créditos y asistencia técnica. Esto ha permitido el surgimiento de algunos nuevos centros poblados que le permiten al sector campesino disfrutar de una mejor calidad de vida y más rendimiento en la producción. También disfrutan de los beneficios de la ley de trabajo. El programa de reforma agraria constituyó con el fortalecimiento de la democracia, pues fue factor determinante para que las guerrillas de los años 60 no encontraran respaldo en el medio rural. Mecanización, fertilizantes, control de plagas y riego artificial, que permite la explotación intensiva del suelo. A mucha distancia del petróleo, la contribución porcentual de la agricultura ha venido creciendo paulatinamente y la calidad de vida de la poca población campesina que aún queda también ha mejorado mucho en comparación con la época prepetrolera. No obstante, en este aspecto se puede y se debe hacer mucho más, y falta mucho más por hacer. En el último año del gobierno de Caldera y el primero de Carlos Andrés Pérez, por efectos de la guerra árabe-israelí, el flujo del petróleo de los países árabes hacia Europa y los Estados Unidos disminuyó considerablemente. Como es lógico, la escasez se produjo en el alza de los precios del petróleo. El crudo venezolano, que se cotizaba a un promedio de $2,50 por barril hasta comienzos del 73, subió a finales del año a $4,42 y luego en el 74 se disparó hasta $14,35. Si tenemos en cuenta que Venezuela exportaba más de 2 millones de barriles de petróleo diariamente, tendremos una idea de la cantidad de dólares que llovió sobre el país. Para este momento, el petróleo aportaba al Estado el 80% de sus ingresos ordinarios. Traía al país el 65% de las divisas con las cuales se pagaban las importaciones y representaba el 78% del valor total de las exportaciones. En cambio, en sorprendente contraste, era una industria que no generaba empleo, pues apenas ocupaba el 1% de la población activa. Pérez designó una comisión de expertos políticos y economistas para que consultara los sectores más calificados del país y analizara cuál era el mejor camino ante el tema de la nacionalización. Esta comisión
pudo comprobar que la mayoría de la opinión pública estaba de acuerdo con que el Estado asumiera el control directo de la industria. En lo que había divergencias era sobre si esto debía hacerse de inmediato o si se esperaba que venciera el plazo de las concesiones. También había opiniones encontradas en cuanto a si se aceptaba o no la participación del capital privado de la industria. A finales de 1974 se introdujo en el Congreso un proyecto de ley de nacionalización y la mayoría de sus artículos se aprobaron sin mayores problemas, salvo el artículo 5, que generó una larga y candente discusión, pues este contemplaba la posibilidad, no la obligación, de que, en el negocio petrolero, el Estado podría asociarse con compañías privadas, nacionales o extranjeras, por tiempo limitado, siempre y cuando el Estado no perdiese el control en las asociaciones que se crearan. Los partidos de oposición rechazaron de plano la posibilidad de constituir empresas mixtas, con el argumento de que no se debía permitir al capital privado participar del jugoso negocio del petróleo, ni a las compañías transnacionales tener participación en las ganancias que se generen, las cuales, como todo el mundo conoce, alcanzaran grandes proporciones. Lo cierto fue que en el partido Acción Democrática, que tenía una amplia mayoría en el Congreso y contaba con las opiniones favorables del presidente Pérez y del expresidente Betancourt, aprobó el polémico artículo, el cual se incorporó a la ley que representa el estado de la industria y el comercio de los hidrocarburos. Transcurrido más de 20 años de la famosa polémica, muchos de los que se opusieron al artículo 5 reconocieron que fue previsivo el hecho de haberlos incluido, pues en base a él se adelantó luego, cuando las circunstancias cambiaron mucho, la política de apertura petrolera. Mediante la apertura petrolera, la máxima empresa petrolera nacional, Petróleos de Venezuela, PDVSA, se ha asociado con otras empresas bajo el esquema de ganancias compartidas para explotar con buenos resultados el negocio de la refinación del petróleo en el extranjero, para explorar y explotar nuevos yacimientos en las llamadas zonas marginales y para la aplicación de la costosa tecnología necesaria en la explotación de los crudos extrapesados de la faja del Orinoco.